Bienvenidos a todos los que nos están acompañando en este momento en la tercera sesión de nuestro conversatorio Rollover Beethoven, con ocasión de la celebración de los 250 años del nacimiento del músico de Bonn. Maestro Leonardo Marulanda, buenas noches y bienvenido. Germán, muy buenas noches, saludos a ti, a todo el equipo de trabajo y a toda la gente que en este momento ya nos está viendo. Bueno, muy bien. Yo creo que vale la pena que entremos en materia, no sin antes recordar que en la sesión pasada nosotros habíamos ya abordado las primeras sinfonías de Beethoven, habíamos hablado de sus amores y habíamos hablado también de lo que inspiró en términos de su obra musical esos amores. En cuanto a las sinfonías, habíamos hablado de la primera sinfonía de Beethoven, que era como una especie de despedida de la sinfonía clásica, con el influjo mayormente de Haydn, un poco de Mozart. La segunda sinfonía, que ya Beethoven se desprende, casi que se despide de la forma clásica de la sinfonía, y la tercera, alrededor de la cual había esta historia interesante, pero también un poco novelesca y exagerada por algunos biógrafos, de la dedicatoria a Napoleón. Estamos en un periodo en el que Beethoven empieza ya a ser víctima de una sordera progresiva, que sin embargo no le impidió hacer su carrera como pianista hasta cierto momento, que ya vamos a empezar a hablar. Hablamos tal vez un poco de la Cuarta Sinfonía y de la manera como esta sinfonía viene a ser como un homenaje tardío a Haydn, pero ya cuando Beethoven se dispone a escribir la sinfonía siguiente, encontramos que Beethoven aborda simultáneamente la composición de dos sinfonías y que tienen un carácter absolutamente distinto. ¿Podemos hablar de esto, maestro? Bueno, sí, claro que sí. Bueno, pues empecemos un poquito como en desorden, que guardemos el plato fuerte como para más adelante. Empecemos a hablar de la sexta, sin demeritarla, por supuesto. La sexta es un plato exquisito también. A ver, el tema que eso ya hablaremos más adelante, es que Beethoven empieza a marcar como una pauta muy importante con respecto a la forma de componer. Él empieza a decir, a ver, este soy yo y esta es mi manera de hacer las cosas y aquí se las presento. Entonces, eso lo vimos desde la primera sinfonía, lo hablábamos en la sesión pasada, que en la primera sinfonía él hace cosas que nadie hasta el momento había hecho y cosas que para el momento pues la gente dijo, este tipo está loco, o sea, estas cosas, ¿qué es esto? O sea, no lo alcanzaron a entender ni el público ni los eruditos, pues por la gente que sabía de música, los estudiosos de eso, pues estaban completamente perdidos con lo que estaba pasando en el momento y la propuesta que tenía Beethoven. Entonces, es así como llegamos a la pastoral, que Germán, tú me comentabas que la pastoral no la bautizó Beethoven así. De hecho, pues hasta donde sé, no la bautizó así porque él la llamó como Recuerdos de la vida campestre. Pero tú me contabas que una editorial que creo que es Breitkopf Hartel, que es una editorial de música, fue la que le puso ese nombre, ¿no? Fue así la cosa, Germán. Sí, así fue, así fue. Y preguntado por un periodista de probablemente el diario más importante que se encargaba de música, que hablaba de la música, el Wiener Allgemeine Zeitung, le preguntaba
Beethoven que si se había inspirado en la naturaleza y que si lo que quería era retratar la naturaleza, ¿sí? Y que si efectivamente había pensado en imitar el canto de los pájaros que se veía al final del tercer movimiento. Beethoven, dice la crónica con una sonrisa socarrona, dijo, no. Sí, muy comunicativo él como siempre. Pero nosotros sabemos que sí había en Beethoven una intencionalidad, si bien no desde la descripción, si pudiera caber el término onomatopéyica, sí del sentimiento, ¿no? Bueno, eso que dices es muy importante porque, a ver, con la sexta hay varias cosas. La primera es que la sexta, tal vez Beethoven sin proponérselo, está claro que es una obra netamente descriptiva que se deriva de todo el amor que Beethoven le tenía al campo. Ya hemos hablado, hace 2 semanas hablamos que Beethoven cuando empezó a sentirse mal, empezó a buscar el campo, incluso estuvo en Heiligenstadt, estuvo allá internado un tiempo como no un sanatorio, sino un balneario, es como se llama. Y él estuvo allá buscando cómo curarse un poco el tema del oído y que le hicieron 50.000 cosas y pues lo que hicieron fue empeorarlo. Pero eso no fue coincidencia. Él realmente quería irse al campo, le gustaba el campo. Cada vez que podía se iba al campo a disfrutar del campo. Entonces, de alguna manera, pues es una alegoría a todo eso que él sentía por el campo. Pero realmente él lo menciona, no quería hacer una obra descriptiva como tal, pero sí quería como despertar ciertos sentimientos en el oyente. Entonces, es una de las cosas que hay que resaltar. La otra de las cosas importantes que hay que resaltar es que la obra, si bien Beethoven no la concibió así, esta fue, digamos, que la predecesora de todo lo que desembocó después en el poema sinfónico. Entonces, los poemas sinfónicos de Liszt están muy basados en esta forma de escribir de Beethoven, que luego el poema sinfónico, pues todo el desarrollo que obtuvo y que finalmente como que la cúspide de todo el poema sinfónico podríamos decir que está con Richard Strauss, que digamos es el que pone el poema sinfónico como en el top de la forma, o sea, la forma de la gota, la forma de manera tal que ya pues después de eso ya es difícil escribir algo mejor. Eh, entonces digamos que esas son las cosas importantes y características de esta sinfonía. Eh, Otra cosa importante que para la época también era algo un poco atrevido y un poco raro es que Beethoven esta sinfonía la hizo en 5 movimientos. ¿Sí? Es la única sinfonía que hace en 5 movimientos, pero la hizo en 5 movimientos. Y otra cosa importante, no es tan relevante, pero lo voy a explicar como con un ejemplo. Cuando uno va a un concierto y ve una sinfonía, uno sabe que aplaude 3 veces. Perdón. No me vayan a hacer caso. Uno sabe que uno solo aplaude una vez, pero entonces uno cuenta 3 momentos de silencio, que es cuando se acaba el primer movimiento, entonces uno cuenta, ok, ese es el primer movimiento. Se acaba el segundo, entonces, ok, hay un silencio, segundo silencio. Se acaba el tercer movimiento y uno dice, ok, la próxima vez que haya silencio, me tiro a aplaudir como loco, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hizo Beethoven? Beethoven con la quinta, le hizo una jugada al público. Él escribió el primero y el segundo movimiento con la pausa y luego pegó el tercero y el cuarto. Lo que, digamos, hay un término italiano que escriben, pues todos los compositores lo usan y es que escriben entre el tercero y el cuarto, escriben un attacca, que no hay que hacer una traducción para entender qué significa. Es que el tercero y el cuarto atacan directamente, o sea, van de una... No hay pausa. O sea, el que está contando, esperando la tercera pausa para aplaudir, pues va a quedar muy despistado porque no hay una tercera pausa. Directamente el final de la sinfonía. Entonces, Beethoven hizo eso con la quinta, le quedó gustando y entonces en la sexta añade un movimiento más, pero aquí es todavía más atrevido. Aquí lo que hace es que hace el primero, pausa, escribe el segundo, pausa, y luego escribe el tercer movimiento y se va sin parar hasta el quinto movimiento y termina la sinfonía. Entonces, claro, mucha gente dirá, hombre, pero ¿y dónde están los 5 movimientos? Yo solo escuché 3. Pues está muy claro desde la forma y de la forma en que lo escribió, pues que son 5, solamente que Beethoven los escribe
derechito desde el tercero hasta el quinto. Exactamente. Entonces, Y eso refuerza también la intencionalidad con la que Beethoven quiso hacer un retrato sinfónico de la naturaleza. El primer movimiento, que es un movimiento apacible, es un movimiento que casi que arrulla, pasa al segundo movimiento en el que entra a describir un arroyo, una vida tranquila en el campo, y termina con unas imitaciones del clarinete, de la flauta y del oboe de diversos pájaros, ¿sí? Para el tercer movimiento, que también dice que alegre vida, reunión de reunión, campesinos. exactamente, Ajá, sí, y están las reuniones de campesinos y de pronto se desata la tormenta, cosa claro. que es perfectamente posible y que ocurre en la naturaleza, ¿cierto? Ajá, Y que después de la tormenta viene la calma, sale el arco iris y hay otro tipo de reverdecer de la naturaleza que ajá. también Beethoven lo describe musicalmente de manera magistral, pero que une esos tres momentos de la naturaleza en tres movimientos distintos, pero enlazados, ¿no? Y yo creo Ujú. que en este punto, maestro, podríamos sugerir a nuestros oyentes, a las personas que nos están viendo, abrir el enlace que vamos a compartir en el chat del clip número 1, en donde está el ejemplo de la tormenta, ¿sí? Cómo es que Beethoven describe una tormenta con toda la paleta orquestal. Nosotros les animamos a que en este momento abran este clip y escuchen este pedazo de la sinfonía que va desde el minuto 28, 20 segundos al minuto 30, 48 segundos. Y nosotros los esperamos. Ok. Germán, sería importante explicarle a la gente por qué tuvimos que recurrir a esto. En las sesiones pasadas, pues lo que estábamos haciendo era directamente transmitir los enlaces y la gente los escuchaba directamente desde el conversatorio. Pero de esas cosas que no entendemos y que no vale la pena ahorita como entrar en detalles, aparentemente hay un lío con el derechos de autor y entonces nos bloquearon. La conferencia pasada, el conversatorio pasado nos lo bloquearon, cosa que no se entiende porque nosotros lo que hemos estado transmitiendo es música de Beethoven, que justamente, pues para que tenga dudas, este año estamos cumpliendo los 250 años de su nacimiento. Está claro que murió hace mucho más de 80 años, que es lo que manda la ley de derechos de autor, pero pues no nos queda más remedio que acudir como a esta opción y es ponerles el enlace en el chat para que ustedes entren y lo escuchen. El enlace lo está poniendo Víctor Jurado, entonces es como que vayan un poquito, muevan un poquito el chat y busquen a Víctor Jurado y ahí aparece el enlace. Nosotros lo que escuchamos es una versión de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Claudio Abbado, es una versión maravillosa. Y bueno, si ustedes la escucharon, si tuvieron la opción, si no lo pueden hacer más tarde, pudieron escuchar como la descripción que hace Beethoven de una tormenta. Entonces está como todo muy caótico, está la cuerda súper caótica y de pronto hay truenos, hay relámpagos, hay una cantidad de efectos que Beethoven empieza a experimentar, cosa que también para la época fue una novedad, o sea, porque, como les decía, esta sinfonía se convierte en el antecedente, en el papado, digamos, en el tatarabuelo mejor del poema sinfónico y de la música descriptiva, ¿sí? Porque queramos que no, y Beethoven, por más que lo negó, es una obra que tiene todos los elementos para convertirse en una obra de música descriptiva. Entonces, cuando lo puedan escuchar, se van a dar cuenta que efectivamente Beethoven logra con mucha certeza describir una tormenta con sus rayos y con, con todo su caos.
Y luego pues viene lo que les comentábamos, que es como ya la tranquilidad, la calma, después de la tormenta viene pues todo lo que viene. Sí, en realidad aquí Beethoven pues no se cansa de innovar, no se cansa de sorprender a su público y a los eruditos. La noche del estreno, o más bien la tarde del estreno, que después se volvió noche porque fue un concierto Casi amanecer, maratónico, casi ¿sí? amanecer. Eh, las, los asistentes tuvieron que soportar, digámoslo así, si es que cabe el término, la quinta sinfonía, la sexta sinfonía, el concierto número 4 para piano, La una misa, fantasía, unos extractos de una misa unos extractos de una misa y la fantasía coral. Es y decir, la fantasía coral. estamos hablando de un concierto de 4 horas, ¿no? 4 horas, Dice que exactamente. desde las 6:30 hasta las 10:30 estuvieron en eso. Y dice un invitado del príncipe Lobkowitz, que también era amigo de Beethoven, que, que él no creía que uno se pudiera cansar de lo bueno. ¿Sí? Pero es que fue tan maratónico y justamente fue el día después del solsticio de invierno, el 22 de diciembre. Entonces dice la crónica que hacía un frío espantoso Claro, y seguro. que la pobre soprano que hacía los fragmentos de la misa eh, no cantaba con vibrato, sino que no tenía que cantar con vibrato, sino Temblor que natural. tiritaba y le salía el vibrato. Sí, de hecho, ese estreno fue bastante criticado. La verdad es que la historia cuenta que no fue muy bien, no les fue muy bien, porque pues es un concierto de 4 horas, toda la música prácticamente nueva, solamente se, se hizo eh, unos extractos de una misa que ya se había estrenado, pero el resto todo era música nueva, eran estrenos. Entonces, Exacto, digamos que faltaron ensayos, pues eso es lo que cuenta, lo que se cuenta, faltaron ensayos, faltó trabajo, entonces, y bueno, y todo dirigido por Beethoven, que Beethoven además fue el director y el solista, porque él fue el solista del concierto para piano el número concierto para 4, piano. fue el Uh-huh. solista de la fantasía coral. Además, él tocó una fantasía también para piano solista, o sea, él solo la tocó. Entonces, fue un poco extremo lo que hicieron. La verdad es que yo no alcanzo a entender por qué Beethoven o por qué, sobre todo, los mecenas que pagaban estas cosas se atrevieron a hacer un concierto tan extenso y con tantos estrenos, pero bueno, eso quedó para la historia y lo bueno es que a nosotros nos quedó la música. Absolutamente, absolutamente. Y pues este contraste entre esta sexta sinfonía, que de hecho ya habíamos hablado que fue escrita simultáneamente con la quinta, y al parecer Beethoven terminó primero la sexta que la quinta, ¿sí? Pero viene entonces esta otra quinta sinfonía, que ya no tiene el carácter pastoral, el carácter apacible, descriptivo de la naturaleza, sino que tiene un carácter totalmente distinto. Ajá. Bueno, a mí antes de que habláramos de la quinta, me gustaría como contarle un poco a la gente eh, por qué Beethoven era Beethoven y por qué Beethoven en su época era un tipo que pudiéramos considerar que estaba fuera de su época, que estaba muy adelantado a su época y que pues que obviamente eso para mucha gente estaba muy bien y para otros absolutamente no. Entonces, una de las características importantes, antes de hablar de la quinta, una de las características importantes del sinfonismo y de la obra en general de Beethoven es esa diferencia que hay entre una cosa y la otra siempre. Uno a veces escucha sinfonías de Haydn y a veces le es difícil diferenciar una de la otra. O a veces uno siente que es como una secuencia, entonces es como una secuencia de, bueno, esta es una sinfonía, la que sigue es similar y la que sigue es similar y luego uno encuentra como similitudes entre, bueno, es que fueron 104 sinfonías, también hay que entender
que hay que tener un caudal inmenso de ideas pues, para que todo sea diferente. Pero de todas maneras, en Beethoven esto es bastante marcado. Entonces, por ejemplo, una, una, una de las señales de la capacidad que tenía Beethoven para componer es que compone la quinta y la sexta simultáneamente. Las termina una primero que otra, pero con diferencia de días. No fue con diferencia de años, fue con diferencia de días. Y luego las estrena en el mismo concierto. Y bueno, Exacto. los que conocen Beethoven y los que conocen la quinta y los que conocen la sexta sinfonía, pues está perfectamente claro que son obras absolutamente diferentes, distan, pero por kilómetros la una de la otra, y fueron compuestas Claro. al mismo tiempo. Entonces, ahí uno puede ver como la capacidad que tenía este señor para componer. Era una cosa impresionante. Y Eh, además sinfonías, como usted decía, Leonardo, totalmente diferentes una de otra. Y en ese sentido, yo quisiera como por lo menos detenerme para hacer este paréntesis en cuanto a que Beethoven vino a componer la primera sinfonía a los 30 años, ¿no? uh-huh, En contraste con Mozart, que desde los 8 añitos estaba componiendo sinfonías, ¿cierto? ajá, Y Haydn también había compuesto sinfonías más joven, ¿no? ajá, Pero eso fue tal vez como una manera de marcar diferencia con Haydn en cuanto a que de alguna manera Beethoven pensó, yo no quiero hacer dos sinfonías iguales, ¿cierto? ¿Sí? uh-huh, Yo no quiero parecerme a Haydn, ¿sí? ajá, claro. Y también de la gran capacidad de Beethoven que tiene un antecedente en Mozart, ¿no? Cuando Mozart está componiendo la sinfonía número 40 y al tiempo compone la sinfonía número 41, eh, también de ideas y de caracteres muy diferentes, a pesar del contexto tan difícil que vivía Mozart en ese momento, ¿sí? Y digamos que se repetiría la historia con Beethoven cuando compone estas dos sinfonías tan disímiles en un momento también en el que Beethoven está eh, en un declive ineludible de su, de, de su problema auditivo, ¿no? Uh-huh, Beethoven viene entonces a corroborar con estas sinfonías eh, el comienzo de una época, ¿sí? Con la sexta sinfonía, como usted decía muy bien ahora, el inicio, digamos, de una época en la que la orquesta se empieza a utilizar como un poema, como poema sinfónico, como un poema, ¿cierto? Que termina justamente o que tiene, digamos, su punto álgido en Strauss, pero que antes de Strauss ya habíamos hablado de oberturas de Tchaikovsky, y, por ejemplo, la obertura 1812, que es muy descriptiva, el mismo Mendelssohn, que hace la obertura del Sueño de una noche de verano y que hace una descripción musical de cada uno de los personajes del cuento de Shakespeare, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay un asunto técnico eminentemente de tratamiento de la orquesta que hace que Beethoven marque también una diferencia con sus antecesores, ¿sí? Y es el tratamiento de la participación de los violonchelos y los contrabajos. uh-huh. Bueno, esa entre otras diferencias. Por ejemplo, digamos que hasta Beethoven, por lo menos hasta la quinta, nunca se había utilizado una orquesta del tamaño que la usó Beethoven, salvo en Mannheim, que ya lo hablamos hace 2 semanas, pues que en Mannheim llegaron a una orquesta de 55 músicos. Pero ¿qué pasa? Ni siquiera en Mannheim se atrevieron a hacer lo que hizo Beethoven con la quinta, que Beethoven utilizó el pícolo o el flautín, utilizó el contrafagot, que era un instrumento bastante poco usual para la época. Después ya pues, se generalizó y ya los compositores no querían dejar de utilizarlo. E introdujo los trombones en la sinfonía. Entonces,
digamos que esa orquestación le dio otra sonoridad muy diferente a la música y pues digamos que esa es una de las cosas que también, con las que también innova Beethoven. Eh, pues otra de las innovaciones, que ya lo hablábamos, era pues el que le pone 5 movimientos a la sexta sinfonía, que utiliza los atacas para unir movimientos y hacer como la sensación de que la sinfonía pareciera más corta, pero realmente al contrario fue más larga, fue de 5 movimientos. Luego hay una cosa muy, muy importante y es donde él definitivamente se desliga de Haydn y le dice, qué pena, don Joseph, pero yo no estoy de acuerdo con usted, que entre otras cosas, hermano, me parece importante mencionar, cuando tú mencionabas lo de que Beethoven esperó hasta los 30 años para componer su primera sinfonía, pues hay muchas cosas que se dicen al respecto. Una de ellas, por ejemplo, es que Beethoven, digamos que en sus años productivos como músico, intérprete, pues venía muy bien, venía muy impulsado, venía muy feliz, pero él empieza a sentir el problema, su problema auditivo, como a los 29 años él empieza a sentir el problema que tiene el oído, y entonces es donde él hace como una reflexión fuerte y dice, oiga, yo si sigo así, yo no voy a poder vivir del piano, yo no voy a poder vivir de tocar el piano. Entonces es donde él empieza como a pensar, bueno, yo que tengo que buscar la vida, ¿qué me pongo a hacer? Y entonces es donde él dice, bueno, la composición es una buena opción. En este momento Mozart ya marcó un terreno, ya Mozart vive de la composición. Mozart le pagan para que componga, pues hombre, yo voy a intentar irme por ese camino y es donde compone pues la primera sinfonía. Entonces, bueno, eso era como un pequeño paréntesis. Y entonces esa ruptura con Haydn y con toda la escuela clásica, digamos, vienesa, aunque la escuela de Viena, pues ya lo hablamos también, la escuela de Viena está conformada por Haydn, Beethoven y Mozart principalmente, aunque había otros señores por ahí rondando en esa escuela, pero digamos que ellos eran como los estándares o los estandartes de la escuela de Viena, entonces digamos que lo que ellos hacían era ley y esa ley se generalizaba para todo el mundo y entonces todo el mundo trataba de imitarlos, pero es que claro, Beethoven cada vez lo sorprendía más, entonces cuando ya le tenían como pillado el chiste a Beethoven, decían, ah, no, el estilo vienés, la escuela de Viena es lo que acaba de hacer Beethoven, y luego componía otra cosa y la estrenaba y decían, pero ¿cómo así? No habíamos quedado que era por este lado, y ahora es por este, ¿qué hacemos? O sea, él mantenía a la gente un poco como loca todo el tiempo. Entonces, una de las cosas que él también, es lo que tú mencionabas, Germán, que es una de las cosas que definitivamente rompe con el estilo, es el tema de los violonchelos y los contrabajos. Entonces, él, digamos que hasta Beethoven, hasta esa época, y uno lo puede ver en las partituras, uno busca una partitura de Haydn y normalmente dice violonchelo y bajo, y es una sola línea, y todos tocan lo mismo, ¿sí? Que eso se unió después del barroco, cuando ya desaparece el bajo continuo, entonces la gente dijo, pero ¿y qué hacemos con toda esta gente? O sea, primero era el bajo continuo pues les teníamos oficio, entonces el bajo iba por un lado, pero ahora ¿qué hacemos? No, pues entonces una sola línea. Y Beethoven dijo, no, el cello es maravilloso, el contrabajo es maravilloso, pues pongámoslos a cada uno a hacer cosas diferentes. Entonces, a partir de ahí, pues a partir de ahí ya conocemos la historia, o sea, a partir de ahí, que entre otras cosas, Karl Ditterdorf, que es uno de los grandes compositores que también pertenecía a la Escuela de Viena, tiene un gran concierto para contrabajo. Eso generó todo eso y de pronto Dites dijo, oiga, sí señor, el contrabajo puede ser solista también, a ver, vamos a experimentar. Y escribió un maravilloso concierto que hoy en día es uno de los grandes conciertos para contrabajo. Entonces, bueno, esas son, entre otras novedades. Otra cosa importante que no terminé de decirlo es la ruptura con Haydn y con todo lo clásico y con la escuela de Mannheim. Y bueno, él dice, no, 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 a ver, hay que buscar otras cosas. Entonces, por ejemplo, él escribe su primera sinfonía muy, muy a la manera de Haydn en cuanto a la forma, aunque él de todas maneras rompe con otras cosas. Por ejemplo, lo que hablábamos, que él empieza con un acorde dominante, ¿sí? Que lo que les explicábamos, uno empieza a caminar con los 2 pies en el suelo y luego se levanta y da el primer paso. Y eso es como la forma en que se escribía la sinfonía. Este señor lo que hizo fue escribir la sinfonía
con el pie en el aire. O sea, o sea, él no puso los pies en la tierra y empezó a caminar, sino que él ya levantó el pie y luego empezó la sinfonía con el pie en el aire. Eso era absolutamente inusual para la época. Y otra de las cosas que también, digamos que con la primera innova es que escribe una introducción, que tampoco era muy usual, escribe una introducción y luego para la segunda sinfonía ahí hace otro cambio estructural que también pues fue muy loco para la época, y es que cancela, quita, cambia el minueto, que para la época pues el minueto era uno de los movimientos de la sinfonía absolutamente obligado, que también ya explicamos como un poco lo que pensó Beethoven, y es que los minuetos eran una danza, son una danza, ¿no? Entonces muchas veces las sinfonías se estrenaban en los palacios y se estrenaban en las casas de verano de los burgueses, de los aristócratas de la época. Entonces, pues la gente en el movimiento del minueto se paraba y danzaba un poquito, digamos, como quien dice, una pausa activa. Entonces, la sinfonía, están cansados, pausa activa, tercer movimiento, minueto, la gente se paraba, danzaba, se sentaba y seguía escuchando. Y Beethoven dijo, no, qué pena, pero esto así no me funciona a mí. Entonces, quita el minueto y pone el scherzo. Y a partir de ahí, él sigue usando los scherzos en todas sus composiciones. Él, digamos que se pelea con el minueto y se pasa al scherzo. Sí. Y casi que como diciendo, bueno, aquí, hasta aquí va el minueto, me tienen que escuchar a mí, además yo no sé bailar, entonces cambio la danza, Sí. por un juego, y entonces eso es lo que hace Beethoven. Habiendo aludido a esta divergencia que hace entre la línea melódica de los chelos y los contrabajos en la orquesta, ¿qué tal, maestros, si les compartimos a las personas que nos están viendo el clip en donde el tercer movimiento Beethoven escribe lo que hoy se conoce como un recitativo, ¿sí?, de los contrabajos, que históricamente viene a ser como el primer ejemplo de esa digresión de los chelos y los contrabajos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, de nuevo, en el chat Víctor nos va a escribir el clip número 2, que es la sinfonía número 5, más o menos desde el minuto 22. Son más o menos 7, 8 segundos, pero es un ejemplo históricamente muy importante y que marca entonces digamos, no el divorcio, pero sí, digamos, la separación de la línea melódica de chelos y contrabajos casi adelante. Exactamente, no es un divorcio, sino que es donde Beethoven empieza a darle importancia a cada una de las líneas. Entonces el cello es muy importante, pero miren que el contrabajo también es un instrumento muy importante. Sí. Y por ejemplo, lo que ustedes van a escuchar a continuación es un solo de contrabajo. Ojo, no es un solo de un contrabajo, es un solo de toda la fila, de toda la sección de contrabajo de la orquesta. O sea, todos tocan junticos. Bueno, entonces los esperamos ahora. En cuanto a la figura de Dittersdorf, hay una historia muy simpática con el hombre, ¿no? Porque Beethoven se dio a conocer casi que por derecho propio, pero muy recomendado por mecenas y por nobles. Y esa fue la manera de Beethoven de entrar en la sociedad y de que fuera escuchado y de que fuera apreciado, ¿sí? En tanto que Dittersdorf, él se llamaba en realidad Karl Ditters, ¿sí? Y él se compró el título nobiliario, entonces ya le agregó al Ditters von Dittersdorf, ¿no? Ajá. Entonces ahí entró como noble al contexto vienés, ¿no? Sí, que de hecho con Beethoven pasa un poquito lo mismo, que el fan Beethoven, pues que alguna vez le preguntaron que bueno, que si es que él era noble, y yo no, yo me llamo Ludwig van Beethoven, y él dijo, pero usted no quisiera quitarse el fan, si usted no es un noble, ¿para qué? Y entonces él respondió, no, déjemelo ahí que yo estoy feliz con ese, porque eso me da más distinción, me da
más renombre, pues parece más importante el nombre cuando le ponen esa partícula del fon o del fan en el caso de Ujú, Beethoven. exacto. Maestro, dos notas, cuatro pulsos, tres corcheas y una negra. Ajá. Bueno, yo creo que ya todo el mundo sabe de qué vamos a hablar, pero si no saben, y yo creo que esto lo van a alcanzar a escuchar. Yo creo que lo escucharon. A ver otra vez, en otra superficie. Ujú. Entonces uno dice, están tocando la puerta. Yo creo que más de uno dijo, ay, están tocando la puerta. Entonces, eso se le atribuye a Beethoven, pero yo creería que no. Yo he leído bastante y creo que el que dijo que eso es el destino llamando a la puerta fue Schiller, que Schiller, que Anton Felix, no, Schiller no, perdón, Schindler, que Schindler Schindler, fue exacto. Anton Schindler. Anton Felix Schindler, que pues todos sabemos que fue el primer biógrafo de Beethoven, que además tuvo la suerte de conocerlo y que además tuvo la suerte de ser amigo de él y trabajar para él en los últimos años de Beethoven. Entonces, Schindler dijo, eso es la puerta, eso es el destino llamando a la puerta. Entonces, ¿qué es lo que hace Beethoven con esos cuatro sonidos? Que realmente si uno los revisa con cuidado, los puede sintetizar más aún. Realmente no son cuatro sonidos, son dos sonidos y el primero lo repite tres veces. Entonces él hace pam, 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 pero si ustedes escuchan pam, 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 es el mismo sonido, es la misma altura, es el mismo sonido, pam, 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 y el segundo sonido pues es ya el segundo sonido. Realmente son cuatro notas, pero realmente son dos sonidos. Ahí es donde uno se pone como a pensar, pero bueno, ¿qué fue lo que hizo este señor? Este señor hizo una catedral, hizo un monumento gigantesco con solamente dos sonidos, con solamente cuatro notas. ¿Qué es lo que él hace? Beethoven, digamos que no era un melodista como quizás fue Tchaikovsky, no fue un melodista como fue Mahler, no fue un melodista como fue Brahms. Beethoven era un tipo más metódico, más práctico, más técnico, y entonces hizo con dos sonidos, hizo lo que hizo. Eso no estaba al alcance, y creo que hoy día no está al alcance de ningún compositor. Eso es una cosa absolutamente genial. ¿Qué es lo que él hace? Con esas dos notas, con esos cuatro sonidos, empieza a construir todo un mundo de motivos que siempre rondan lo mismo. Entonces, si ustedes escuchan la quinta sinfonía al comienzo, van a sentir esos primeros sonidos y luego van a sentir que lo que sigue suena en otro registro, digamos, o más bajo o más alto o lo que sea, pero siempre está el pam, 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 siempre está por ahí esto dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, y a raíz de eso empieza a tejer otro montón de cosas y otro montón de cosas, y la sinfonía, el primer movimiento, este primer movimiento, todo está hecho con esas dos notas, con ese motivo rítmico y con ese motivo melódico. Es una cosa maravillosa que, como que repito, eso no estaba al alcance de ningún compositor de la época y pues yo creería que sigue estando fuera del alcance de los compositores actuales, porque esto definitivamente es un sello de una persona absolutamente genial. Entonces, otra cosa característica de esta sinfonía es que de pronto un poco por el tema del destino, porque Beethoven estaba convencido que el destino era el destino, lo que él le deparaba en la vida era absolutamente innegociable, el destino de él estaba completamente escrito. Entonces, él decide por primera vez escribir una sinfonía en tono menor, la escribe en do menor. Las anteriores sinfonías estaban escritas en modo mayor, ahora la escribe en modo menor, para la gente que no es músico. Un modo mayor, digamos que es un modo con el que se utiliza, la gente lo utiliza para escribir música alegre, para escribir música feliz, para dar un mensaje positivo, bueno, para escribir cosas, sí, alegres. El tono menor es el que utilizan los compositores para hacer como un poco lo contrario, para escribir cosas más trágicas, más trascendentales,
más tristes, por decirlo de alguna manera, aunque en ambos modos se pueden escribir cosas también tristes, pero digamos que la mayoría de composiciones de universales siempre han utilizado el modo menor para escribir cosas fuertes, trascendentales, trágicas. Entonces, eso también es muy importante en esta sinfonía. La obra, como para avanzar un poco, pues fue dedicada a sus mecenas. Yo vi en el chat una pregunta que me pareció muy importante hablando de los mecenas, que yo termino esta idea y luego la hablamos un poco, la socializamos un poco. Está dedicada a sus mecenas, que eran, pues ya lo hemos dicho, es el príncipe Lobkowitz y Razumovsky, que eran pues nobles que lo que hacían era pues pagarle a Beethoven que estuviera tranquilo en su casa componiendo y estudiando piano y haciendo conciertos. Hay una pregunta, yo no sé, Víctor, si por ahí está, yo la alcancé a ver en el chat, lo que pasa es que ya no la encuentro. Ah, bueno, puede ser que esté aquí, sí, fácil. Pregunta una persona, dice que cómo se retribuía el trabajo de los músicos en la época, y específicamente el de Beethoven, que si todo se reducía al mecenazgo. Esa historia hoy día no ha cambiado mucho, las orquestas sinfónicas a nivel mundial todavía viven del mecenazgo, lo que pasa es que en la época, digamos que vivían de la empresa privada, ¿sí? Que digamos que eran los nobles, perdón, eran la gente particular que los patrocinaba, y también vivían del gobierno, que eran en este caso pues los nobles, ¿cierto? Los príncipes y los condes y toda esta gente. Esa historia no ha cambiado mucho. Hoy día las orquestas tienen una figura fuerte de mecenazgo que, pues para no irnos fuera de este país, pues instituciones como las alcaldías, las gobernaciones, el Ministerio de Cultura, son entidades que patrocinan de alguna manera las orquestas. En el caso nuestro de la Orquesta Sinfónica de Caldas Vale, es importante resaltar que nosotros tenemos esa figura de mecenazgo en la cual también es muy importante la Universidad de Caldas. La Universidad de Caldas también hace parte de ese mecenazgo. En la época, los músicos vivían estrictamente de ese mecenazgo. Entonces eran los príncipes, los nobles y esta gente quienes les pagaban para que produjeran. Eran ellos los quienes les pagaban. Y en el caso de Beethoven, señor. Maestro, sin embargo, si me permite el atrevimiento, de todas maneras, las entradas a los teatros ellos sí las cobraban, ¿no? Los Sí, mecenas. también había casos de los compositores, ¿sí? Ah, bueno, claro. Había una en Viena, además del Teatro an der Wien, pues había varios teatros, ¿no? ¿Cierto? Ajá. Y había varias salas de conciertos. Me viene a la memoria una específicamente que se llamaba la Redutensaal, tal vez que se llama, en la que varios compositores hablaban y hacían veladas de conciertos y lo llamaban Ducate Concert, como concierto de ducado. Entonces, el valor era un ducado, esa era pues como la moneda de entonces, y ellos pues, pero de todas maneras, lo que ocurre ahora, por ejemplo, de que a veces cuando se cobra, cuando las orquestas sinfónicas, por ejemplo la Sinfónica de Caldas, que en algún momento entró a cobrar algunos conciertos, sé que la Filarmónica de Bogotá cuando toca en CAFAM también cobra algo. De todas maneras, lo que cobran no es ni mucho menos no, de ninguna manera. Para que se sostenga la orquesta, ¿sí? Pero sí, de todas maneras, es un aliciente y es un valor que se dan a sí mismos y que se daban a sí mismos los compositores hoy y los de esa época también, ¿no es cierto? Entonces sí es importante mencionar, creo yo, que por supuesto los mecenas eran los que digamos, cargaban con la mayor parte de las subvenciones y de lo que recibían los músicos de la época, pero ellos sí solían reunirse para hacer ese tipo de conciertos. Sí, no, está claro y como lo mencionamos antes, después de Mozart, pues empieza a aparecer ya un poco más la figura del músico independiente y del músico que tiene que buscarse la vida. Entonces Mozart empieza a cobrar por sus conciertos y lo mismo pues hacen todos los compositores de la época. Lo que pasa es que
pues como ya lo decías, Germán, pues no, las orquestas por lo menos no podían vivir de lo que recogían en las entradas. De hecho, eso sigue manteniéndose hasta la época. No hay ninguna orquesta que viva de entradas. Necesariamente necesitan otro tipo de apoyos para poderse mantener. Entonces, en el caso particular de Beethoven, por ejemplo, hay una anécdota con la Sinfonía número 9 que Beethoven cuando la termina, él quería irse a Berlín a estrenar esa sinfonía. Él quería hacerla en Berlín y estaba completamente convencido que el estreno de esa sinfonía tenía que ser en Berlín. Entonces le preguntan, ¿pero por qué? Y él dice, lo que pasa es que Viena, en este momento, Viena está absolutamente atiborrado de compositores italianos y, por ejemplo, aquí el que manda es Rossini. Entonces él dijo, no, yo me llevo mi sinfonía para Berlín, que allá sí la van a apreciar como es. Pero entonces los mecenas y toda la gente, digamos, de la industria musical de la época, realmente eran nobles, dijeron, no, 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 venga, venga, no, tranquilo, vamos a estrenarla aquí, vamos a hacerla aquí en Viena, aquí podemos hacer un buen estreno de la sinfonía. Pero fueron estos señores los que se preocuparon porque Beethoven no se llevara la sinfonía a estrenarla a otro sitio. Y pues querían, obviamente, una palabra que está muy de moda ahora, monetizar ese estreno en Viena. Y bueno, y lo lograron convencer a Beethoven. Pero entonces, ¿qué pasó? Fueron estos señores los que organizaron todo, cobraron y pues a Beethoven le pagaron lo que le correspondía, que era una figura bastante usual. Ellos organizaban los conciertos, organizaban los estrenos, recogían lo que tenían que recoger y luego pues pagaban a los músicos lo que a cada músico le correspondía. Entonces eso como para responder la pregunta de esta persona que preguntó sobre esa figura, cómo funciona o cómo funcionaba. Bueno, entonces, Germán, ¿seguimos hablando de la quinta o qué? ¿O será que o sea, hay mucho, de la quinta hay toneladas de historias, de cosas para decir, hay muchas cosas que decir de la quinta, eh, pero pues no sé, aquí el que manda eres tú, Germán. Bueno, no exactamente, pero sí creo que por razones de tiempo deberíamos como continuar hablando de las otras sinfonías, ya que pues este ciclo es de 4 sesiones, estamos en la tercera, tenemos aún por tratar su obra para piano, que es absolutamente representativa de la obra beethoveniana, las sonatas para violín, los conciertos, los cuartetos, de tal manera pues que todavía hay mucho de qué hablar y creo que entonces hagamos una mención por lo menos breve de lo que mucha gente llama las otras sinfonías. Ajá. Sí, salvo la sexta, creo que todas las impares han tenido un tratamiento bastante injusto en la historia. Han sido sinfonías menos populares que las demás, sin que realmente se les crea importante. Pero digamos que las impares han corrido Las con mejor impares. suerte. Sí, la primera, la tercera, la quinta, la séptima, la novena. Y entonces, salvo la sexta, como decíamos, las demás, la segunda, la cuarta y la octava, pues no han contado con la misma suerte. Son sinfonías que no han calado tanto en el público pues de alguna manera la historia, a través de la historia ha pasado lo mismo. De la primera ya hablábamos, de la segunda ya hablamos, de la tercera hemos hablado un montón, hablamos de Napoleón, de la dedicatoria y bueno, de todo eso. Entonces, pues llegamos a la cuarta. La cuarta, pues fue una sinfonía estrenada en el Palacio de Lobkowitz, uno de los mecenas de Beethoven, y fue una sinfonía que le encargó un noble amigo de Lobkowitz, familiar de Lobkowitz, se la encargó y le pagó por ella, le pagó por su composición y pues simplemente se hizo el estreno y la sinfonía pues digamos que no caló mucho pues porque digamos que no se le dio la importancia, se le dieron a las otras sinfonías. Sin embargo, es una sinfonía preciosa, es una sinfonía muy bien lograda, pues es Beethoven, este señor no daba puntadas sin dedal, pero digamos que, bueno, la historia se ha encargado como de ponerla en su sitio. De la quinta ya hablamos, de la sexta acabamos de hablar también. La séptima, pues digamos que la séptima eh, es una sinfonía eh, preciosa, es una sinfonía que tiene unos motivos maravillosos y que eso ha hecho que la sinfonía haya trascendido en el tiempo
repito, todas han trascendido, todas las sinfonías se interpretan, solamente que hay unas sinfonías que se interpretan más que otras. La quinta y la novena pues están como encabezando el ranking y luego están la sexta y la séptima. La séptima fue estrenada en la universidad, en una de las salas de la Universidad de Viena y fue estrenada con no digamos el motivo, bueno, fue como para conmemorar o para dedicársela a todos esos soldados que habían perdido la vida y que muchos estuvieron en el estreno mutilados y que pues tuvieron Y heridas considerables. que habían resistido a la invasión napoleónica, ¿no? Exactamente. Entonces eso fue como un regalo para esta gente y esa sinfonía quizás es una de las sinfonías que más se ha llevado al cine, que más se ha digamos, utilizado su música para el cine. Eh, y uno de los movimientos que más se ha usado es el segundo movimiento de esa sinfonía, que es Claro, una marcha. y es que sí, antes de que usted hable de la marcha, hay una razón también. Si bien la primera sinfonía es la Independencia de Haydn, la quinta sinfonía es la Llamada del Destino, la sexta es la Pastoral. eh, la séptima viene a ser algo así como la apoteosis del ritmo, ¿no? Y ese alegreto del segundo movimiento, por eso es que es usado en el cine, ¿no? Porque el ritmo, la rítmica que maneja ahí Beethoven es especial y tiene mucho que decir. Y una de las cosas que a mí me parece siempre me ha parecido bastante particular, hablando en específico de este segundo movimiento, es que es un alegreto. Para los que no saben de música, alegreto es un movimiento que denota, pues yo creo que no hay que pensar mucho, es alegre, ¿no? Es alegría, es, es un movimiento, valga la redundancia, movido, y eso es lo que significa. Y aún tocándolo en ritmo alegreto, es decir, tocándolo movido, lo que uno escucha es una marcha fúnebre. Y, Sí, y entonces uno dice, bueno, pero es un alegreto que cuando uno lo escucha es una marcha fúnebre. Eso es una de las genialidades de Beethoven. O sea, cómo con un ritmo alegre puede componer una marcha fúnebre. Y bueno, eso también tiene mucho que ver con los soldados y con la dedicatoria, pues, de toda esta gente que falleció durante todas las guerras napoleónicas. Pero entonces es una de las genialidades de Beethoven. Bueno, y de la novena, para la de novena, pues vamos a dedicarle un poco más de tiempo. Entonces, pues de la octava, ¿qué podemos decir? Que sea como realmente importante. Primero que fue estrenada en la sala que mencionabas, en la Redouten-Saal, que es en la Große Saal de la Redouten-Saal, fue estrenada ahí. Y es una sinfonía muy particular porque quedó ensanduchada entre dos grandes, quedó ensanduchada entre la séptima y la novena. O sea, ¿qué puede ser peor para una sinfonía que estar metida entre la séptima? O sea, que estar compuesta después de la séptima. O sea, después de la séptima es un compromiso muy grande. Y luego la que le sigue la novena, o sea, la pobre octava está ahí metida en medio y esa pobre está pues completamente apabullada por estas dos gigantes. Sin embargo, pues es una sinfonía también es una sinfonía preciosa. Lo que pasa es que lo que le acusan a Beethoven, de lo que lo acusan y de lo que la gente no le gustó como mucho es que Beethoven venía como en un creciendo así muy fuerte. Desde la primera no paraba de enloquecer a la gente, de enloquecer al público, lo que ya les hemos contado. Llega a la séptima y la cosa está así y de pronto sale con la octava, que es una sinfonía muy tranquila, con unos temas muy apacibles. Es una sinfonía mucho más digamos, menos beethoveniana y más haydniana, por decirlo así. Además porque pues retorna a la forma, a la estructura y a la forma clásica, que eso es muy Haydn. Entonces la gente dice, hombre, pero que es un retroceso. Para nada es un retroceso, es una obra magnífica también, pero digamos que la historia se ha encargado pues como de menospreciarla un poco, aunque me parece muy injusto porque es una obra maravillosa, maravillosa. sí, maestro, que hay de cierto que algunos críticos, incluso de la época, dicen que esa era como
o es la más mozartiana de las sinfonías de Beethoven. Pues Germán, es un poco lo que yo decía hace un segundo, que pues hay muchos que incluso dicen que él retorna a Haydn con esta sinfonía. O sea, él retorna a la forma y a la estructura clásica, súper clásica con esta sinfonía. Entonces es como una evocación de Haydn. Y pues por supuesto, cuando se habla de Haydn, se habla de Mozart. Eran personajes muy de la época y que todos pertenecían a la escuela de Viena y que la escuela de Viena pues tenía una forma muy particular de componer, que respetaba a rajatabla a Haydn, porque Haydn era un tipo pues que era un alemán así, pero súper estricto, que Mozart, pues a su estilo también respetaba. Mozart era muy apegado a la forma, aunque pues Mozart era Mozart y también introdujo muchas novedades en la composición. Y pues Beethoven, de alguna manera, viene sorprendiendo y de pronto sale con esta sinfonía muy a la antigua, por decirlo así, aunque estos señores pues estaban frescos todavía por ahí. Entonces, bueno, es un poco como que es un retorno a la vieja escuela, por decirlo así, porque la nueva escuela es Beethoven. Beethoven definitivamente dentro del clasicismo y dentro de la escuela vienesa, Beethoven es la nueva escuela, es el que inicia toda esta locura del romanticismo, pero con esa octava como que él da un paso atrás, como que se tranquiliza un poco. También tiene que ver mucho con su sordera, tiene que ver mucho con su estado de ánimo, tiene que ver que pues para la época él ya andaba con ese bonche, que luego hablaremos también, con esa pelea por su sobrino Carl. Él andaba con muchas cosas en la cabeza. Entonces pues pensaría yo igual no soy historiador ni biógrafo de Beethoven, pero pensaría yo, no, él le dijo, no, vamos a calmarnos un poquito, vamos a hacer una obra un poco más tranquila, porque yo necesito impulso para lo que viene, que es la novena. Entonces, Sin bueno, embargo, sin embargo, subyace la rebeldía y las ganas de marcar la diferencia, ¿no? A diferencia de todas las sinfonías hasta entonces escritas, resulta que se viene este hombre en la octava sinfonía con dos scherzi. sí, ¿Sí? a Es falta de decir, uno ya él ya utilizados. elimina el movimiento lento y en vez del Ajá, movimiento lento pone un scherzo y, cosa rara, el tercero ya no es exactamente un scherzo, sino un minueto, como era en la época claro, mozartiana. A lo mejor tal exactamente. vez viene de ahí el hecho de que algunos críticos asocien con Mozart esta sinfonía. Sí, exactamente. Por ahí puede ser la cosa, sí, señor. Sí. Y como Mozart siempre en sus cartas hablaba de establecer una lucha por, eh, por marcar una diferencia y promulgar edictos en cuanto a cómo debía ser la música alemana. Y a Beethoven entonces le asalta la idea de componer una sinfonía alemana. Ujú. Esa sinfonía alemana que la encargó la Royal Philharmonic Society, ¿no? Y que después vino a ser la novena. Ajá, sí. Bueno, a él le hacen el encargo y le hacen el encargo. Hombre, uno tiene que confiar mucho en la capacidad de Beethoven, o tiene que estar muy loco para encargarle una sinfonía a un tipo que está absolutamente sordo. Para el momento ya Beethoven está completamente sordo. ¿Qué es importante resaltar? Eh, lo que todos conocemos de la novena y que sin duda, sin lugar a dudas reconoceríamos, y yo creo que eso es una cosa de todo el planeta, es su Oda a la Alegría, ¿sí? Si uno pone el segundo movimiento de la novena y se lo pone a cualquier parroquiano, el tipo dirá, no tengo ni idea qué es. Salvo un número reducido de personas reconocerán que eso es una parte de la novena, y un número aún más reducido dirán, ese es el segundo movimiento. O sea, ya es gente que conoce mucho, pero el grueso de la población mundial, o sea, yo me atrevería a decir que un porcentaje de más del 90% de las personas de la población de este planeta reconocen la Oda a la Alegría, y seguramente sin temor a equivocarse dirán que es de Beethoven, ¿cierto? Esa Oda a la Alegría es un poema que escribe Schiller
que lo escribe en 1786, si no estoy mal. 1700, a ver, 70, 80, 90, a ver, 93, perdón. Beethoven tenía 23 años cuando conoce el poema. Desde los 23 años, él conoce el poema, se enamora del poema, se enamora de todo la Oda a la Alegría, que entre otras cosas, en esa época andaban ahí como locos con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue 4 años antes, en el 89, estamos en el 93, publica Schiller el, el poema de la Oda a la Alegría, pero él lo quería llamar la Oda a la Libertad, así lo quería llamar Schiller porque estaban eran muchachos todos jóvenes y estaban con la onda de la Revolución Francesa y todo esto de todo ese movimiento que se suscitó con todo esto, pero finalmente Schiller dije, no, yo quiero que sea más universal. Entonces, la Oda a la Alegría, y es así como finalmente pasa a la posteridad este poema. Beethoven lo conoce en el 93, tenía 23 añitos, y la música, él empieza a pensar que sería fantástico poder musicalizar ese poema. Él lo empieza a masticar desde esa edad, desde los 23 años, desde el 93. Tengamos en cuenta que esta sinfonía la terminó en 1824, es decir, 30 años después, 31 años después. Pero desde esa época ya él tenía en su cabeza, ya estaba maquinando qué era lo que quería. Y él empezó a utilizar pequeñas cositas de lo que se le venía a la cabeza de cómo quería que sonara la Oda a la Alegría. Y entonces es así que en 1808, o sea, ¿cuántos? Eso es malo para la matemática hoy, 15 años después, estrena la Fantasía Coral. Y entonces, si ustedes recuerdan la Fantasía Coral ya empieza a esbozar el himno a la Oda a la Alegría. Ya empieza a ser como la forma y musicalmente también hay muchas similitudes entre la Fantasía Coral y el cuarto movimiento de la sinfonía, de la novena. Entonces empieza ya a utilizar y empieza a mostrar un poco qué es lo que él tiene en su cabeza. Entonces, ya después de toda esta reflexión, uno ahí es donde se da cuenta que para Beethoven realmente componer la novena no fue tan complejo estando sordo, porque es que la música le venía sonando en la cabeza hacía 30 años. O sea, hacía 30 años él ya la estaba componiendo. Él ya tenía la música en la cabeza, ya tenía el motivo, ya sabía cómo lo iba a hacer y venía en ese proceso 30 años, claro, cuando ya se la encargan y él dice, esta es mi oportunidad para hacer lo que yo quiero hacer con este poema de Schiller. Entonces, pues ya fue una tarea más sencilla, una materia más sencilla para Beethoven. Para cualquier mortal de este planeta es una tarea imposible. O sea, es que componer una obra de ese calibre, de esa majestuosidad, sin escuchar absolutamente nada, pues es una cosa que está fuera del alcance de cualquier mortal. Absolutamente. Yo pensaría que, maestro, en este punto, las personas que nos ven, quiero invitarlos a escuchar la Oda a la Alegría. En el clip, no, y aquí me dirijo a Víctor, no el clip número 3, sino el número 4, que es el de la novena sinfonía, para que escuchemos entonces, o para que escuchen, ¿sí? Y los esperamos de vuelta en más o menos 3 minutos. Bueno, a Schiller se le cumplió de alguna manera el primer esbozo de la Oda cuando, con ocasión de la caída del muro de Berlín en 1989, Leonard Bernstein cambió el texto por la palabra libertad, como originalmente la había empezado a escribir. Ah, bueno, ese es un dato bastante interesante que la verdad se lo agradezco, hermano, porque no lo sabía. Sí, eso fue solamente en el contexto de la caída del muro de Berlín. Ah, ok. Entonces cambió la palabra Freude por Freiheit. ¿Sí? Ajá. Cambió
alegría por libertad. Libertad. Ah, Sí. ok. Bueno, buen dato. Sí. Ese es un buen dato. Para cerrar, yo quiero, maestro, que miremos unas preguntas que hay. Luis Fernando Ajá. Reyes nos pregunta que cómo influyó la Revolución Francesa en las composiciones de Beethoven, y de ser así como. Yo sé que eso lo contestamos en la primera sesión, pero yo creo que podemos Sí. decir un par de palabras sobre eso. Luis Fernando, pues muchas gracias por estar acompañándonos. Nos hubiera gustado que nos hubieras acompañado en la primera sesión, y porque ahí estuvimos hablando bastante largo y tendido sobre el tema, pero no importa, para eso estamos. Por supuesto, la Revolución Francesa fue muy importante en la vida de Beethoven, pero más que la Revolución Francesa, pues fue como todo ese movimiento circundante que rodeó todo eso. Entonces, todas las personajes que lucharon por la Revolución Francesa, todos los movimientos, digamos, literarios y musicales que se dieron en la época. Entonces, en esa época, pues aparece Goethe, en esa época aparece el mismo Schiller, en esa época aparece un personaje súper importante que marcó de una manera radical la vida de Beethoven, que es Napoleón. Entonces, está claro que Beethoven empieza a comulgar con todos esos movimientos que se dan en la época, con la Ilustración y con todos estos movimientos que desembocaron en la Revolución Francesa. Y eso definitivamente se ve reflejado en su música, sin ir muy lejos. La Tercera Sinfonía. La Tercera Sinfonía, Beethoven se la dedica por completo a Napoleón, e incluso la bautiza Bonaparte. Esa sinfonía se llamaba Bonaparte, pero entonces en un acto pues, que es un poco difícil de entender, digamos que la Revolución Francesa era un movimiento que estaba absolutamente en contra de las monarquías, y la Revolución Francesa tumba las monarquías, pero entonces eso fue en 1789, pero luego viene este señor Napoleón, y en 1804, si en 1804, si no estoy mal, en el mes de mayo, creo que el 18 de mayo, se autoproclama emperador. Y entonces Beethoven dice, venga, pero ¿cómo así? Este señor dice una cosa y luego hace otra absolutamente diferente. Yo no estoy de acuerdo, qué pena, don Napoleón, pero usted se me cayó del pedestal donde lo tenía, se va a su casa furioso, coge la Tercera Sinfonía sin estrenar afortunadamente, y borra la dedicatoria. Entonces, donde decía dedicada a Bonaparte, borra el Bonaparte y borra todo eso. Incluso hay fotografías del manuscrito original donde está el hueco, porque fue tanta la furia que no solo lo borró, sino que destruyó el papel donde estaba escrito. ¿Sí? Y, y luego escribe Heroica. Entonces, la Tercera Sinfonía de Beethoven deja de llamarse Bonaparte para llamarse Heroica. Otra, digamos, vestigio importante de la Revolución Francesa y de todo este movimiento se ve en la Primera Sinfonía. En la Primera Sinfonía, él escribe una introducción lenta y luego arranca con una danza alegre, una marcha que de alguna manera hace una alegoría, pues, a la Revolución Francesa. Entonces, definitivamente sí, definitivamente la Revolución Francesa, la relación con todos los movimientos que cobijaron y que desembocaron en la Revolución Francesa. Beethoven era amigo y fan y seguidor, entonces todo eso de alguna manera influyó en su música. Sí, y de alguna manera también eh, está plasmada en su música las dos épocas, ¿no? La época de admiración y también la época de desilusión y de, y de animadversión, porque en una obra, si bien es menor, eh, Beethoven utiliza claramente el tema de la Marsellesa en el poema sinfónico, si no se puede llamar así, yo creo que sí, La Victoria de Wellington. Uh-huh. Es una obra que él además la hace con mosquetes, con escopetas de verdad, pero con salvas. Y esto grafica musicalmente el bando inglés y el bando francés. Y el bando inglés
utiliza el motivo de God Save the Queen, Dios salve la reina, y el bando francés utiliza la Marsellesa, Ujú. pero esta vez como perdedor. Entonces, Sí, así es, así es. pues sí, hay otra pregunta, maestro, de Mónica Sí, señor. González. Nos Sí, pregunta que si todas esas reglas para componer todavía se enseñan. pues digamos que en la academia sí se siguen utilizando. Lo que pasa es que pues todo ha evolucionado, pero sí se siguen utilizando. O sea, el Beethoven era un excelente contrapuntista. Beethoven era un excelente orquestador. Beethoven utilizaba pues la forma, toda la forma de composición se sigue usando, se sigue utilizando y se sigue enseñando. Lo que pasa es que pues hay unas escuelas que han evolucionado y han diversificado un poco su enseñanza, pero definitivamente sí se siguen enseñando. O sea, uno entra a cualquier conservatorio en Colombia incluso y en Europa, mm, y todavía uno tiene que ver contrapunto y tiene que ver armonía y tiene que ver pues todo el tratamiento coral, toda la armonía coral que utilizamos hoy día o que estudiamos hoy día, pues es una armonía que se desprende de esa época. O sea, Bach, por ejemplo, que es todavía más atrás y hoy todavía se estudia pues todo el tratamiento armónico que hacía Bach. Entonces, definitivamente eso sí se sigue estudiando, digamos que es la base de toda la música. O sea, digamos que una persona con unas bases claras sobre armonía clásica después puede hacer cualquier cosa. Entonces, sí, definitivamente sí se sigue estudiando este tipo de armonía. Ok, bueno, maestro, muchísimas gracias. Yo creo que con esto damos por terminada la sesión de hoy. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y los esperamos entonces desde hoy en 15 días. Muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien y bueno, esperamos que el próximo 23 nos puedan acompañar. Muchas gracias.